Soy la doctora Nidia Noemí Gómez, pertenezco a la Universidad Nacional de San Luis. En este momento vamos a desarrollar el módulo de función hepática, gástrica e intestinal. O sea, en este momento nos vamos a dedicar nos vamos a ubicar en el hígado y vamos a ver algunas características funcionales que tiene el hígado y también algunas funciones o fisiologías de este órgano que también se pueden aplicar en cualquier otro órgano del aparato digestivo. Es decir, características funcionales que son o que se pueden aplicar en forma general y que hoy por hoy realmente son importantes a nivel en el laboratorio. Nosotros podemos decir que el hígado es un órgano de gran volumen, tiene aproximadamente 1,5 kilos, se ubica en la cavidad abdominal, es una glándula realmente grande, su célula principal es el hepatocito. Tiene varios tipos celulares, pero indudablemente la que ocupa la mayor parte del parénquima hepático es el hepatocito. Además de ella se encuentran otros tipos celulares como son las células de Bonhoeffer y las células estrelladas. Los hepatocitos, la organización de los mismos, son los que van a dar lugar a que se forme el lobulillo hepático, que es la unidad estructural de este órgano. Mientras que las células de Bonhoeffer, en realidad, entre sus funciones se cuenta de ser verdaderos macrófagos, como las células estrelladas cumplen la función de fibroblastos. O es decir, que son los que mantienen esa matriz extracelular que les sirve en la organización de este órgano. ¿Cuáles serían las funciones del hígado que más reconocemos? Entre las funciones del hígado que más reconocemos tendríamos, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos, una función esencialmente muy conocida. Otra función, almacenamiento de los carbohidratos. ¿Quiénes almacenan los carbohidratos? Carbohidratos como el glucógeno son almacenados básicamente por el hígado y otro lugar donde se almacenan es el músculo. Otra función, formación de la bilis. La formación y la excreción de la bilis también es una función importante. Metabolismo de los lípidos, formación de cuerpos cetónicos, síntesis de proteínas plasmáticas. Inactivación de hormonas de naturaleza proteica, reducción y conjugación de hormonas esteroidales, detoxificación de numerosas sustancias. Esto es realmente una función que vamos a ver. El hígado es un órgano principal, aunque muchas veces no se lo tiene en cuenta dentro de sus funciones relevantes, la eliminación de bacterias intestinales que están derivadas y también de compuestos tóxicos que vienen hacia el hígado por la vía portal. O sea, desintoxicar de estos compuestos, eliminar gérmenes, es una función bastante importante realizada por el hígado. La función de desintoxicar, ¿qué elementos o qué tiene el hígado para poder cumplir esa función? Para poder cumplir esa función, el hígado tiene antioxidantes. Dentro de los antioxidantes encontramos pequeños compuestos reductores como es el glutatión, la vitamina E, la vitamina C, y también tiene una batería de enzimas antioxidantes como son la enzima superóxido dismutasa y las enzimas que degradan los peróxidos como es catalasa y glutatión peroxidasa. Es decir, que el hígado está preparado para mantener favoreciendo ese equilibrio o ese balance tan conocido entre actividad prooxidante y antioxidante. Tiene para ello sustancias, pequeños compuestos que pueden ser aportados por la dieta, como por ejemplo las vitaminas. Por otro lado, también tiene una batería de enzimas que en el caso de que disminuyan en su cantidad van a traer problemas en ese equilibrio metabólico que el cuerpo necesita para poder estar normal. Si nosotros pensamos en un estrés oxidativo, ¿cuándo un organismo comienza a manifestar esa situación de estrés? Bueno, como ya me anticipé, indudablemente que esa situación de estrés se va a disparar cuando haya una falta de la cantidad de antioxidantes necesarios para destruir
o para eliminar o para mantener controlados los niveles de prooxidantes. O por otro lado, cuando el nivel de prooxidantes aumente. ¿Cuándo aumentan las sustancias prooxidantes? Lo vamos a ver. A ver, ¿qué le pasa al cuerpo en esa situación fisiológica? O comencemos por una célula. ¿Qué le pasa a una célula cuando el nivel de prooxidantes aumenta? Puede pasar que la batería normal que tiene esa célula para poder recuperarse le alcanza para que la célula revierta esa situación, se recupere. ¿Cuál sería la otra situación? Sería, por ejemplo, cuando la célula sufre un daño a través de esa presencia de sustancias oxidantes y esa situación no puede ser revertida. Se dispara entonces, por ejemplo, la apoptosis, que es una de las maneras en que normalmente los tejidos controlan que se mantenga la integridad celular, más allá de eliminar las células por envejecimiento. Y la otra forma de eliminar, cuando ese estrés es desmedido, descontrolado y no puede, básicamente, la sustancia, la cantidad de oxidantes es muy elevada, aparece también el proceso de necrosis. Entonces, está bueno reconocer que nos vaya quedando claro que tenemos dos tipos de muerte celular, que tenemos la muerte celular programada, como es la apoptosis, y el otro tipo de muerte celular, que es necrosis. Cuando hay necrosis, en ese caso, siempre está acompañada de una base inflamatoria. O sea, hay apoptosis, el medio o la matriz extracelular, donde están esas células, no sufren cambios de importancia, mientras que cuando hay necrosis, generalmente hay infiltración de polimorfonucleares y eso trae aparejado un ambiente inflamatorio. ¿Cuáles serían las reacciones? ¿Qué le pasa a la célula cuando sufre una situación de estrés? Al sufrir una situación de estrés, las grandes macromoléculas que son afectadas pueden, por ejemplo, producirse la peroxidación lipídica. Esa peroxidación lipídica puede dañar directamente a la membrana. La peroxidación lipídica afecta directamente a la membrana plasmática. O sea, indudablemente que si hablamos de salud, estamos hablando que cualquier tejido que sufra peroxidación o también en otros lugares donde hay, por ejemplo, ácidos grasos de cadena larga con dobles enlaces, van a ser lugares donde con mayor factibilidad van a sufrir el proceso de estrés, va a producir ese daño oxidativo, como podríamos hablar en el surfactante o cualquier membrana de una célula viva. Otro tipo de alteración serían las modificaciones a nivel de las proteínas. Las proteínas también sufren procesos oxidativos. Las proteínas sufren procesos oxidativos y pueden ser medidos hoy, si bien no es rutina de laboratorio, en forma de carbonilos o tioles. Otra forma sería las lesiones a nivel del DNA. ¿Qué ocurre sobre el DNA? ¿Qué pasa? Los radicales libres reaccionan con el ADN nuclear o también puede ser el mitocondrial. ¿Qué ocurre? Hay fragmentación. Esa fragmentación puede hacer al ADN monocatenario y eso puede conducir a una lesión de la célula que puede producir una necrosis, un envejecimiento y, ¿por qué no?, cuando el número de células sufren, o sea, el número de células afectadas es importante, este proceso puede ser el comienzo de un proceso carcinogénico. Más allá de que se necesitan otras condiciones que hacen a que el paradigma se cumpla de lo que es un proceso carcinogénico. ¿Cuáles serían entonces los radicales libres? Vamos a tener en cuenta los radicales libres del oxígeno, porque de hecho son los más estudiados. De ninguna manera significa que sean los únicos. Tanto los radicales libres del oxígeno como los del nitrógeno son aún los más conocidos. También están los del cloruro, los del azufre, pero de ninguna manera hay que no tener en cuenta, por decirlo así, algunos de los otros radicales. Los más conocidos, por ejemplo, el oxígeno singulete, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el ion hidroxilo. ¿Cuál
serían las reacciones que inician ese proceso de estrés? Ese proceso puede estar iniciado por ejemplo, metales como metales de transición, como el caso del hierro o del cobre, que pueden, o también el óxido nítrico, pueden producir son causas de la iniciación de formación de radicales libres. ¿Cuáles serían entonces los lugares donde en una célula se producen ese recurso endógeno de producción de radicales libres? Un lugar por excelencia, si conocemos sus funciones, serían las mitocondrias. Otro lugar sería a partir del citocromo P450, los peroxisomas. Y las células inflamatorias también son claramente recursos endógenos de producción de radicales libres. Recursos exógenos de producción de radicales libres son las radiaciones, el ozono, la hiperoxia, los xenobióticos. Para poder defenderse las células o tejidos en general de esos oxidantes o sustancias prooxidantes, tenemos antioxidantes como son la batería de enzimas, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, y también esas formas no enzimáticas como es el glutatión reducido, la vitamina E, la vitamina C. ¿Qué puede pasarle entonces a la célula? Cuando ese balance se pierde, en esas células, cuando ese balance se pierde, ese proceso de iniciación de producción de radicales libres puede conducir a un daño de ese tejido que puede terminar por un proceso de apoptótico de un grupo de células o una colonia de células, o puede conducir a, ¿por qué no?, también que haya tanto apoptosis como necrosis en el mismo tejido. Siempre recordando que en el caso de que haya necrosis hay una actividad inflamatoria. Bien, es una pregunta que se hace la fisiología. ¿La muerte celular por estrés, el estrés oxidativo, es causa o consecuencia? Es decir, que nosotros estamos pensando que nosotros sabemos que la muerte celular programada sabemos que los tejidos se renuevan de esa manera, se mantienen de esa manera, que se eliminan las células en el envejecimiento. Pero también aparece esta muerte celular programada o la apoptosis para eliminar células o controlar también crecimientos de tejidos. Una característica que tiene la necrosis es que se caracteriza por la pérdida de organización del citoesqueleto. Se pierde el tráfico de las vesículas y también los procesos de biosíntesis de formación de energía, de generación de energía. O sea que estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. En un caso de apoptosis, una muerte celular programada, ¿qué es lo que le va a pasar? La célula, la cromatina se condensa, se forman cuerpos apoptóticos y el citoplasma se reduce fuertemente, ¿sí? Mientras que a diferencia de la necrosis, donde se desencadena claramente una respuesta inflamatoria. Bueno, entonces, la homeostasis del organismo se mantiene. Acá aparece una característica que yo ya se la estoy tratando de hacer inducir, que la apoptosis aparece no solo para eliminar una célula que está en problemas, que ha envejecido, también aparece cuando, por ejemplo, hay una multiplicación exagerada, una multiplicación descontrolada de las células en un tejido, el proceso apoptótico controla ese crecimiento mientras el tejido se mantenga en normalidad. O sea, se alteró el fenotipo, se crece exageradamente y la apoptosis aparece como el proceso que controla ese crecimiento. Esto es muy interesante y se ha visto claramente. ¿Por qué hablo de esto en hígado? Porque justamente en la capacidad de regeneración de un hígado, cuando se realiza una hepatectomía parcial,
cuando a una persona le ponen un hígado, que puede ser de otra persona, puede ser parte de un hígado, y esa persona receptora necesita un hígado prácticamente de menor tamaño que el que se le ha colocado, el hígado tiene la capacidad de controlar el tamaño, produciendo apoptosis de ese exceso de parénquima que tiene. Eso es una actividad que tiene el hígado que realmente es, digamos, fisiológicamente de gran interés, y aún no se conoce exactamente cuáles son los mecanismos que disparan este proceso. Veamos cuáles son los factores entonces que pueden desencadenar, si podemos enumerarlos de alguna manera, que pueden desencadenar apoptosis. Uno de ellos es, tal como lo acabo de contar, la proliferación celular aumentada, un proceso que dispara apoptosis. Entonces ya no tenemos ese tan sencillo acto de directamente conducir célula envejece, apoptosis, célula está dañada, apoptosis. Ahora veamos que también tenemos cuando hay exceso de proliferación, la apoptosis es el mecanismo que controla ese exceso. Otro paso, alteraciones del DNA. Por ejemplo, cuando se ha visto, por supuesto en animales de experimentación también, principalmente, que cuando se le aplica quimioterapia o radioterapia a un tejido, a un organismo vivo, se produce apoptosis para eliminar esas células donde el DNA ha sido dañado por este tipo de radiaciones. Puede, por ejemplo, también células que tienen diferenciaciones aberrantes. Otro tipo sería cuando hay una infección viral dañó células. Células citotóxicas. Cuando el organismo enfrentó un proceso, una afección viral, entonces el organismo reacciona eliminando esas células que han participado de esto mediante un proceso de apoptosis. ¿Cuáles serían los caminos que tienen la apoptosis que se puede producir? Bueno, la apoptosis puede ser a través de una vía intrínseca o a través de una vía extrínseca. La vía intrínseca la célula dispara una serie o una secuencia de endopeptidasas de la familia de las caspasas que van a terminar con la muerte celular de esa célula. Una vez que ha quedado en claro este punto, pasemos a ver por qué apuntamos a diferenciar apoptosis y necrosis justamente como una función muy interesante o poco conocida del hígado. El hígado es un órgano que tiene la capacidad única de regular crecimiento y masa. Una propiedad que es particularmente notable. ¿Por qué? Porque un individuo normal tiene las células, sus hepatocitos, en forma quiescente. Es decir, que los hepatocitos en los seres humanos tienen una actividad proliferativa muy baja. Por lo tanto, la tasa de apoptosis también es baja, porque los hepatocitos en un organismo normal tienen larga vida. ¿Cuándo se pone en juego? Cuando se dispara este proceso, tal como lo hemos dicho, cuando hay, por ejemplo, se debe realizar, lo que experimentalmente, bueno, también en el hombre se ha producido, cuando hay que realizar una recesión de parte de un hígado para poder hacer un trasplante o una donación. Experimentalmente se sabe que, por ejemplo, en un hígado de una rata, menos de una cada 100.000 hepatocitos se replican en cualquier momento. Esto nos está hablando claramente de que su capacidad de replicarse y proliferar está claramente, es una célula que se mantiene quiescente tanto en los roedores, tales como la rata, nuestro animal de experimentación de rutina, como también ocurre claramente en el hombre. Bueno, entonces, una de las propiedades que tienen esto es al hacer la hepatectomía,
Bueno, si bien yo no soy médico, lo aclaro, dije que mi formación es bioquímica, pero curiosamente al hacer investigación científica uno no puede dejar de sorprenderse que una persona al tener una porción de hígado de otro individuo, que por supuesto que puede no cubrir todas las necesidades, puesto que puede ser que el hígado que se le ha incorporado a ese individuo sea de menor tamaño, aproximadamente en 10 a 15 días ese hígado tendrá el doble del número de células del que partió aproximadamente. Esto nos habla de la capacidad que tienen estas células de replicarse y que se mantienen indudablemente sin alterarse, y se dispara este mecanismo ante esta situación. Claramente este crecimiento del hígado es en forma asincrónica y organizado, se da únicamente cuando la porción de hígado es la adecuada, porque lamentablemente se ha visto que, por ejemplo, cuando hay un daño hepático de más del 80% o bueno, sobre todo eso, cuando hay más del 80% del órgano afectado, esa capacidad de organización y multiplicación sincrónica se pierde. Es decir, que estos casos son con mayor factibilidad que se pueda producir alta mortalidad. Por lo tanto, para las personas que realizan donación, pueden realizar donación de parte de su hígado, o en el caso de los donantes vivos o no, pero siempre se debe tratar de que el hígado debe tener un porcentaje mucho mayor del 50% de su hígado sano, porque de lo contrario, ese crecimiento sincrónico que se produce en el hígado una vez que se ha realizado el trasplante se pierde. Claramente también se ha visto que primeramente se multiplican, se reorganizan las células que están alrededor de la zona portal, alrededor de la tríada de Gleason. Después van avanzando hacia la zona de la vena central. Eso es la forma en que normalmente los hepatocitos se van multiplicando, formando colonias y reorganizando. Entonces, otro dato muy interesante es que, sobre todo en experiencias con rata y ratón, se ha visto que aproximadamente el 95% de los hepatocitos se replican ya en los primeros días. Hablan siempre en 3 a 4 días ya hay una replicación de un 95% de los hepatocitos, o sea que indudablemente es muy activa, y que se calcula que más o menos a los 15 días pueden llegar hasta el doble de tamaño, y a los 60 días está completado el proceso. Ahora, bueno, ya hemos hablado de ese patrón predecible que generalmente esa reorganización de los hepatocitos se produce sobre todo en la zona que está alrededor de la zona portal, y después avanza hacia la zona central del lobulillo. Por lo que podemos decir hasta ahora, que el crecimiento del hígado está altamente regulado y controlado. Lamentablemente no se conocen aún hasta el momento, a pesar de que se ha trabajado con animales knockout, con animales transgénicos. El avance de la ciencia es muy importante, pero aún no se conocen los mecanismos que disparan estos procesos, ni tampoco la regulación que tienen. Están muy autorregulados, pero todavía es algo por conocer. Esto favorecería indudablemente el conocimiento de estos procesos, seguir avanzando en este tipo de, en el gran avance o las posibilidades de vida para todos los individuos que son trasplantados. Todo lo que hablé de trasplante, si bien se conoció en animales de experimentación, pero se cumple también en los hígados humanos en regeneración. Por lo tanto, se puede trasplantar masas más pequeñas que la que el individuo necesita,
que este es un órgano muy noble, por decirlo de alguna manera, con gran capacidad de regeneración. Acordándonos que en el caso de que la persona receptora del órgano vaya a recibir un órgano de mayor tamaño que el conveniente para ese individuo, también este órgano puede adaptar, por decirlo de alguna manera, su tamaño, produciendo apoptosis organizadas de tal manera de reducir su masa. Bueno, entonces, ya hemos visto todo lo que hace a la función de regeneración y la capacidad de los hepatocitos de controlar el tamaño del órgano. Todo el estudio que se hace, todos los estudios que se hacen en la actualidad para la determinación de volumen, masa del hígado, normalmente se llevan a cabo a través de tomografías computarizadas o de resonancias magnéticas. Esto es bastante interesante. Esto es bastante interesante porque hay patologías que hoy cursan, lamentablemente sin una sintomatología clínica clara, donde uno de los signos de alarma que tienen es el cambio de tamaño del órgano. Veamos ahora un detalle, veamos un poquito más de lo poco que se conoce de la capacidad de regeneración. Esto es introducirnos en el mundo de los mecanismos de reacción. ¿Qué quiere decir? Que cuando se va a producir esa capacidad de regeneración de un órgano, en este caso el hígado, se ponen en juego una batería de genes, pero para producirse estas reacciones, esa actividad es en forma organizada. Participan en este proceso genes del ciclo celular, genes de metabolismo celular, genes que van a codificar proteínas de la matriz extracelular, factores de crecimiento, citoquinas y factores de transcripción. La expresión de estos genes durante la regeneración se hace en forma programada y organizada, donde primero se van a activar genes tempranos que van a disparar estos procesos, como van a dar, por último, producir la activación de los genes del ciclo celular. De lo contrario, todo este proceso no tendría sentido. ¿Cuál es la expresión de estos genes? Está controlada por quién. Estos genes, por ejemplo, del ciclo celular o los de matriz de los que hemos hablado, están controlados por quién? Por factores de transcripción, por citoquinas y factores de crecimiento, que a su vez están modulados por las vías de transducción de señales. Es decir, que hay todo un juego, ¿sí?, de controles, de feedback, que van a integrar todas estas actividades de tal manera que esa regeneración o replicación celular es altamente controlada. ¿Por qué dije que es muy importante entonces el tamaño de este órgano, el control o la alarma al ver el cambio de tamaño del órgano? Tomé por elección, porque me pareció una enfermedad que avanza a través de la información científica de estos últimos años, he visto notable preocupación en los países de Latinoamérica, cómo aumenta la obesidad. Al aumentar la obesidad, nosotros, si bien sabemos, o sea, si miramos un país como Estados Unidos, donde ellos ya tienen grandes problemas de obesidad, incluido en los niños. Si uno toma el hígado y ver cómo se relacionan las patologías de obesidad con respecto a patologías hepáticas, lamentablemente tenemos un punto en común, que son las enfermedades de hígado graso no alcohólico. Se conoce antes del 80, desde la década del 50 o para atrás, era muy fácilmente se asoció, ya hace mucho tiempo, la asociación entre hígado graso y alcoholismo. O sea, que claramente al grupo de patologías de interés que ahora me voy a referir es las enfermedades de hígado graso no alcohólico. ¿Qué quiere decir con esto? En este grupo están individuos desde niños, ¿sí?, que tienen obesidad,
que no consumen alcohol. ¿Qué se entiende por no consumir alcohol? Quiere decir que son personas que pueden consumir, sería aproximadamente con un máximo de 2 vasos de vino en la semana. Eso sería prácticamente un valor de alcohol donde no son considerados dentro del grupo de las personas alcohólicas. Esto lo digo porque normalmente este tipo de estudios se ha hecho en este tipo de individuos. ¿Cuáles son las características sobresalientes que tienen? Obesidad mórbida o no, aumento del índice de masa corporal, serían los principales individuos a tener en cuenta. ¿Y este tipo de enfermedades qué características tiene? Si bien hay numerosas clasificaciones, y ya Ludwig, más o menos dentro del 1980 aproximadamente, hizo una clasificación. Comenzó a clasificarla o a tratar de jerarquizar el tipo de estas afecciones de hígado graso. Hay varias clasificaciones, pero vamos a tomar la más simple, que va desde una esteatosis, una esteatohepatitis y una esteatohepatitis con fibrosis, para llegar a una cirrosis. ¿Qué nos está diciendo con esto? Estamos diciendo que en un caso de una esteatosis, un individuo que padece esta patología puede no tener síntomas clínicos. Esa es la preocupación. No tiene síntomas clínicos claros. ¿Cuáles son los únicos síntomas que puede aparecerle a este tipo de individuos? Simplemente puede aparecer en el hepatograma las transaminasas ligeramente elevadas en forma crónica. Eso sería uno de los pocos síntomas que pueden aparecer. Mientras que las otras formas de la enfermedad ya vamos a ir viendo que tienen algunas otras características. ¿Cuánto se considera que el hígado es hígado graso? Cuando se tiene aproximadamente entre el 5 y el 10% del parénquima del órgano es graso. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo podemos saber que un hígado es graso? Bueno, los estudios, ya les dije que son sobre todo estudios como tomografías, estudios de resonancia, los cuales son acompañados, este es el único tipo de estudio que se pueden hacer, acompañados de biopsia, para jerarquizar o analizar el tipo de afección hepática que tiene. Hasta ahora el elemento patrón de control es la biopsia hepática. O sea, se toma una muestra de hígado, se fija con formaldehído y con una coloración hematoxilina eosina al microscopio de luz se puede ver claramente cómo los hepatocitos desplazan su núcleo hacia la periferia y una gran gota de grasa cubre su citoplasma. Estos hepatocitos se hacen no funcionales. Esto es comenzar a hablar de una esteatosis. Cuando mayor es este número, acompañado de otros procesos, como por ejemplo la fibrosis, se activa las células estrelladas y producen un cambio en la matriz y también va a disminuir el número de células funcionales. Recientemente se ha relacionado o se ha demostrado que está estrechamente relacionado el hígado graso con la adiposidad visceral, como les dije. También en el caso con las dislipemias y la característica más importante o más alarmante o la que más coincidió es que se trataba sobre todo de individuos que tenían resistencia a la insulina. Es decir, que estaba mucho más estrechamente relacionado sobre todo con esta característica. Estamos hablando de individuos que tienen un 5 a un 10% del hígado graso, o sea, considerado hígado graso porque tiene más del 5 al 10% del hígado ya comprometido y con resistencia a la insulina hace que su cuadro, que seguramente puede llegar a ser compatible con el síndrome metabólico, es un hígado que tiene riesgo de transformaciones de este tipo. Y ojo porque puede progresar hacia las otras formas más severas. En estudios hechos por el Instituto de Salud en Estados Unidos, habla de que consideran que en el mundo
entre el 9 y el 36% de la población padece de este tipo de afecciones y las mismas están asociadas a enfermedades cardiovasculares. Un detalle a tener en cuenta. Todos sabemos de todas maneras que cuando hay un síndrome metabólico, una de las afecciones que acompañan sería la afección cardiovascular. Por lo tanto, cuando uno habla de hígado graso, los pacientes de mayor riesgo, las personas a tener cuenta que tienen mayor riesgo, serían, por ejemplo, personas que tengan diabetes, personas que tengan los marcadores hepáticos, sobre todo transaminasas, elevadas por mucho tiempo de forma crónica, personas que tengan el índice de masa corporal en forma elevada. Acá habla de 39 kilogramos por metro cuadrado. Esto es un dato muy interesante a tener en cuenta. Sería importante analizar o plantearnos que en la Argentina no tenemos información epidemiológica fidedigna total de nuestro país. En realidad hay muy poca información epidemiológica, por lo que para los datos que se toman generalmente son de países latinoamericanos vecinos. Sería muy interesante ver en nuestra población cuál es la población más afectada o a dónde están los mayores riesgos, porque creo que claramente esta es una enfermedad que se puede controlar en la primera fase, en esta sin síntomas clínicos, donde hay expectativas de que el hígado puede transformarse nuevamente, puede recuperarse, y esto se recupera con un cambio de hábitos de vida. Por otro lado, para una persona del sistema de salud como un bioquímico, dice, ¿qué puedo hacer en este caso? Bueno, un detalle a tener en cuenta es que este tipo de individuos, si bien no tiene una sintomatología clínica, sería muy interesante que en los chequeos continuos también este personal de salud se alarme o observe que en realidad estas transaminasas, si bien no son tan elevadas, sobre todo los estudios se han hecho con GPT, con GOT, con gamma-glutamil transpeptidasa, y se mantienen ligeramente elevadas por demasiado tiempo. Esto es un dato a tener en cuenta. También es interesante que se trata de personas que generalmente tienen algún cierto grado de obesidad. Hay algunos estudios también que se han hecho con aminotransferasas. Normalmente se excluyeron a individuos, más allá de que que pueden ser alcohólicos, también, por ejemplo, Chile hizo un estudio donde considera incluso hasta niños de 12 años que tenían algún grado de obesidad. Ahora veamos otro detalle, otro dato muy interesante que tomé de la bibliografía, es que incluso en el estudio de Chile del año 2009, de la Universidad de Chile, es que vale la pena señalar que últimamente han surgido diversos estudios, y hace referencia, que no es el primer caso que lo dice, que el uso de anticonceptivos orales puede ser otro noxa que aumenta o pone más en peligro el cuadro, sobre todo en una persona obesa. ¿Por qué? Porque ya el hígado tiene un problema de base, y nosotros sabemos que el hígado, en este caso, cuando se usan anticonceptivos orales, muchas personas tienen un grado de intolerancia, y puede agravar el caso cuando se trata de que ya tiene una esteatosis. Es un detalle de alarma para los individuos. O sea, factores asociados, que es un claro factor asociado a obesidad o sobrepeso. Otro dato que les puedo decir, sobre todo del estudio que realizó Chile, tomando como referencia, porque incluso no encontré estos últimos años datos de nuestro país, es que cuando se toman individuos con obesidad severa o obesidad mórbida, solo se les hizo estudios a partir de biopsias hepáticas de los individuos, solo el 8% de estos individuos no tenían algún compromiso hepático de hígado graso.
sea que estamos hablando que indudablemente la calidad alimentaria nos conduce a un cuadro de este tipo, que deberemos resolver probablemente cambiando hábitos de vida. Voy a tratar en este momento de hacer una asociación entre la enfermedad de hígado graso no alcohólico y su asociación con obesidad y estrés oxidativo hepático. Es muy interesante estudios que se han realizado que en realidad van en búsqueda claramente de poder encontrar un determinante que no necesite, que no sea, para lo cual no sea necesario una biopsia, porque claramente les estoy hablando que el diagnóstico y seguimiento de estas patologías normalmente son de estudios de resonancia, tomografía, acompañados de una biopsia de hígado. O sea, por lo tanto, la metodología no es la más factible, la más conveniente. De ahí que sabiendo que hay un cuadro de estrés oxidativo, se han hecho experiencias en humanos determinando las enzimas de estrés oxidativo, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. También se determina oxidación de proteínas y capacidad reductora férrica del plasma. Para ello se dividió a los individuos en individuos que padecían esteatosis, esteatohepatitis y esteatohepatitis con fibrosis, dividiéndolos en esos tres grupos. A estos individuos se les realizó, aparte de la biopsia de hígado, de la biopsia se separa muestra para microscopía y el resto de la muestra se homogeneiza para poder hacer las enzimas de estrés oxidativo. Acá lamentablemente debo reconocer que este tipo de determinaciones de actividad enzimática no se pueden realizar en otro líquido biológico. ¿Por qué? Porque las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa en este caso son hísticas. Si bien ustedes, si se fijan en la bibliografía, por ejemplo, SOD, hay una forma de SOD, de superóxido dismutasa, hay una que tiene como cofactor zinc y manganeso, y hay otra que tiene como cofactor manganeso. Esta, que tiene como cofactor manganeso, se puede encontrar en el árbol respiratorio libre y sería la única que podemos determinar a partir de líquidos biológicos, mientras que las otras necesitamos homogenatos de tejido. O sea, que al separar la muestra para una biopsia tenemos que tomar tejido y homogeneizar para poder realizar este tipo de determinaciones. De todas maneras, se realizó siempre en búsqueda, aparte de analizar y ver las diferencias entre digamos, la misma enfermedad con distinto grado de gravedad o tres grupos de enfermedades distintas, y ver qué pasaba con estos parámetros en estos tres grupos de individuos y con qué nos encontramos. También nos encontramos con que las proteínas determinadas en formas de carbonilo, las proteínas oxidadas determinadas en forma de carbonilo, también se hace desde homogenato de tejido, estaban muy aumentadas en la esteatosis. Sorpresivamente, en la esteatohepatitis y en la esteatohepatitis y fibrosis no estaban tan aumentadas, iban disminuyendo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? La respuesta hay diferentes razones, pero podemos analizar algunas de ellas. Algunas de ellas, la cantidad de radicales libres en esta otra, en la esteatohepatitis y fibrosis, va en aumento. Eso está probado. Entonces, esto hace, ¿sí?, que las proteínas, que si bien están oxidadas en una primera etapa, también sufren fragmentaciones, proteólisis. O sea, que en etapas más avanzadas de la enfermedad no solo se oxidan las proteínas, sino también se fragmentan. Y después vamos a ver qué pasa con la citoqueratina. Entonces, en la primera etapa hay un fuerte aumento de la oxidación de proteínas en forma de carbonilos.
Al determinar la actividad de SOD y de catalasa, sí dieron diferencias significativas, no así glutatión peroxidasa. En el caso de SOD y catalasa, también va disminuyendo desde la esteatosis baja y de esteatohepatitis sigue disminuyendo. Es de suponer que, y se ha visto que algunos radicales libres, como los peroxinitritos, dañan a la estructura de estas enzimas. O sea que indudablemente, y también la producción enzimática disminuye, la producción, la síntesis de proteínas disminuye, por lo que está disminuida y está más desequilibrado ese balance prooxidantes-antioxidantes. O sea que claramente cuando los cuadros es más grave, se va a su vez disminuyendo esa batería antioxidante que tenía el hígado, que tiene el hígado para responder ante esta situación. Y la capacidad antioxidante total del plasma, evaluado a través de los FRAP, es un 15, va bajando lentamente, pero no observa grandes variaciones. Entonces, nosotros podemos decir que, por un lado, en el caso de las proteínas, en la esteatosis hay una oxidación claramente, mientras que en las otras dos patologías aparentemente se contribuye a que las proteínas se degraden. Esto es un cuadro de interés. ¿Cuáles pueden ser esas causas secundarias a la esteatohepatitis? Supongamos que tenemos una esteatosis y el cuerpo puede conducirse hacia esa patología. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, algunas drogas, como el tamoxifeno, metotrexato, están reconocidas. Por ejemplo, toxicidad por cobre, como en la enfermedad de Wilson. Un bypass incluso puede también alterar el cuadro y conducirnos a otros estados de gravedad. Otra causa de cambios profundos de peso. Esto habla tanto de una caquexia, de una recesión intestinal masiva, cuando hay bulimia. Otras situaciones puede ser la hipernutrición en el adulto, como puede ser por nutrición parenteral, por un cuadro de gravedad, beta-lipoproteinemias, divertículos yeyunales, el síndrome de resistencia a la insulina y, ¿por qué no?, otro cuadro también considerado dentro de este grupo, que es el síndrome del ovario poliquístico. Todos estos cuadros están considerados que son cuadros secundarios que pueden conducir a una situación, pasar de esteatosis a la esteatohepatitis. Todo esto lleva a que el hígado disponga de mayor cantidad de ácidos grasos libres y favorezca la producción de triglicéridos. Esta producción de triglicéridos normalmente acompañado por un cuadro inflamatorio de base que trae aparejado, por lo tanto, seguir la disfuncionalidad del órgano. Hay estudios in vitro, tanto para SOD como para catalasa, que han demostrado que también los radicales superóxido, radicales hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno singulete, pueden llegar a inactivar o inactivan a las enzimas como SOD y catalasa. Esto es llamativo y debemos tenerlo en cuenta, como esa batería enzimática que está preparada para reaccionar, cuando esta cantidad de radicales es excesiva, el organismo no la puede controlar y daña la estructura proteica de las enzimas participantes de este proceso. Bueno, entonces, por otro lado, en el desarrollo de estrés oxidativo en el hígado de pacientes con esteatosis, pueden activarse o se activan las células de Kupffer y las células estrelladas que yo había nombrado en un cómic. Esos son los que van a disparar la activación de factores de transcripción que a su vez van a conducir a la síntesis de mediadores proinflamatorios por un lado y, en el caso de las células estrelladas, a mediadores fibrogénicos. Por lo que la esteatosis
Con fibrosis, la forma más severa es que va convirtiendo esa matriz, esa estructura, esa organización del hígado, la va alterando y va avanzando la producción de tejido conectivo. O sea, por lo tanto, va avanzando un proceso de fibrosis. Por otro lado, hay estudios experimentales con algunas expectativas donde dan cuenta que, por ejemplo, el alfa-tocoferol se demostró que mejora en los cuadros más tempranos significativamente los niveles séricos de las transaminasas hepáticas. Un dato de interés, por lo tanto, podemos volver a repetir que en los cuadros tempranos, en las situaciones más tempranas de esteatosis, mientras se cambian los hábitos de vida, indudablemente que el hígado puede responder rápidamente y en su medida. Por otro lado, en el caso de las células estrelladas, las células de von Kupffer y las estrelladas, también son capaces de producir TGF-beta1, y esto lleva a que va comprometiendo más el cuadro inflamatorio, el proceso de fibrosis, y dispara ese estrés oxidativo que va avanzando en forma más marcada. Bueno, una de las cosas que para ir concluyendo dijimos que en las formas más severas hay fibrosis. Acá un dato interesante es los estudios que se están realizando, porque si me han podido de alguna manera seguir, yo dije que primero en la esteatosis hay producción de sustancias oxidantes, posteriormente estas pueden fragmentarse. La citoqueratina 18, es un compuesto, una proteína muy abundante en el hígado. Se están haciendo estudios de interés donde se está tratando de ver si tiene cierta representatividad el estudiar o cuantificar los fragmentos de esta citoqueratina para poder reemplazar de alguna manera o orientar en vez de verse obligado siempre de ir hacia la biopsia de hígado. Los fragmentos de la citoqueratina 18, al ser tan abundantes, estos fragmentos están tratando de ver los valores o la relación que hay con los datos de biopsias hepáticas y los estados de severidad de la enfermedad, y estos conducir a una situación que permita al profesional bioquímico participar en el control de estos cuadros que, debido a la calidad de vida, cada día son más frecuentes.